Borja, Oye, genial tenerte por aquí un en gusto, Colombia. Martín. Y pues genial tenerte otra vez en este espacio en donde podemos hablar Muchas con gracias. grandes personas. Cuéntanos rápidamente para las personas que no te conocen, ¿cuál es tu carrera, por qué estás acá y por qué terminaste escribiendo este librazo? Voy a intentar resumirlo rápido. Yo vengo del mundo de tecnología, siempre he trabajado en empresas de tecnología y principalmente LinkedIn, donde estuve casi 10 años, primero en Irlanda, en la sede central para Europa, que bueno, todas las empresas de tecnología están en Dublín, por temas de impuestos, ¿no? Sí, También, no. pues todos están ahí, ¿no? Empecé mi carrera en tecnología ahí y luego ya me mudé de Dublín para Sao Paulo para llevar las operaciones de Latinoamérica y los últimos años era director de Latinoamérica de la parte de corporativa de LinkedIn, de ventas B2B, que son los Talent Solutions se llama, ¿no? Que son soluciones de reclutamiento y de recursos humanos para empresas, ¿no? Entonces trabajé en Colombia muchísimo, en México, en toda Latinoamérica, vendiendo estas soluciones de reclutamiento para empresas. Y ahí viene la mayoría de mi experiencia. Luego, ¿qué ocurrió? Que de repente me empecé a meter en el mundo de la educación. LinkedIn Learning me buscó para empezar a hacer cursos para la plataforma de aprendizaje online que tiene ahí de liderazgo, ventas, y me encantó. O sea, me enamoré de la parte de educación, de crear los cursos, de entender qué busca necesidad. Y ahí me empezó a llenar mucho esa parte, ¿no? Pero lo hacía como side job, esto, ¿no? Lo hacía muchos fines de semana, escribía los cursos fines de semana, pero esa parte me empezó a encajar muchísimo a nivel de propósito. Y luego, ¿qué ocurrió? Me colocaron como portavoz de LinkedIn para Latinoamérica. ¿Y qué significaba eso? Que cualquier medio quería hablar sobre LinkedIn, talento, futuro del trabajo, habilidades, me contactaban. Entonces de repente empecé a ganar mucha visibilidad y me empezaron a pedir, oye, vente a una conferencia sobre esto, vente a una conferencia sobre habilidades. Y sin darme cuenta, fui acabando haciendo algo que me encanta, ¿no? que es divulgar, en este caso, la importancia de las habilidades interpersonales y de la marca personal, y hoy en día pues ya estoy 100% dedicado a esto. Genial el libro, y en el libro tocas diferentes temáticas que me parecen geniales, y dentro de esta conversación corta que vamos a tener, quiero hablar de 3 temas dentro del libro. Comencemos por la más importante de todas, y es una nueva era digital, una nueva era con inteligencia artificial, una nueva era de trabajo. Así lo describes tú. ¿Por qué? Exacto, estamos entrando en el nuevo paradigma laboral, como digo muchas veces, y estamos dejando atrás por fin el viejo paradigma. ¿Y cómo era el viejo paradigma? Era basado en títulos, era basado en el yo. Íbamos a las bolsas de empleo y miramos a ver qué hay para mí, porque yo merezco, porque yo he estudiado. No, miramos a ver qué hay para mí porque yo me lo merezco, ¿no? Claro, era yo y yo. Y eso está cambiando radicalmente. El nuevo paradigma no es sobre ti, es sobre el valor que agregas a la sociedad a través de tus habilidades. Está muriendo el titulitis y es todo valor. ¿Por qué debería contratarte una empresa? De hecho, yo estuve en LinkedIn en el proceso que decidimos dejar de pedir títulos universitarios. Y muchas empresas de tecnología hacen eso. Google no pide títulos universitarios, Facebook no pide, LinkedIn no pide. Y esto va a seguir al resto. Siempre las empresas de tecnología son pioneros, ¿no? en beneficios, en todo, ¿no? Pero le acaba siguiendo todo. Y es el fin del titulitis, y menos mal, y es la llegada del valor. Pero a través de tus habilidades. ¿Cómo agregas valor? ¿Por qué debería contratarte? ¿Cómo pones tus habilidades al servicio de los demás? Sobre todo habilidades interpersonales. Power skills. El problema que hay es que muchas personas no saben cuáles son sus habilidades. En este nuevo paradigma se ha vuelto más importante que nunca el autoconocimiento. Porque como el titulitis ya no le importa a nadie, el mercado no te debe nada. Tienen la creencia de que por haber estudiado tanto, el mercado como que te debe algo. No, eso ya murió. Igual que murió el empleo de toda la vida. El estudiar en una universidad y ya asegurarte un buen empleo para trabajar. Eso ya murió, ya lo hemos dejado atrás. Y en la nueva era es valor. Y con la inteligencia artificial, ¿qué ocurre? Que todavía se vuelve más importante las habilidades interpersonales. Porque al final lo que hace la inteligencia artificial es darle menos importancia a la parte técnica de los trabajos. Porque lo va a poder hacer una máquina. Y tienes que enfocarte en la parte humana y, por tanto, en las habilidades humanas o power skills, como hablo en el libro. De hecho, hay una historia que me pareció súper centrada con lo que tú dices. En un avión con alguien que te encontraste, sí. justo tenías esa conversación de, no, yo me acabo de graduar de posgrado, de PhD, y ahora quiero conseguir un trabajo que me pague mínimo 5.000 euros. Exacto. Y te le preguntabas, bueno, ¿por qué? Y él te decía, no, pues porque tengo todos estos estudios. Porque me lo merezco. Me lo merezco. Claro. Y me pareció completamente acertado porque hoy en día sí, y sobre todo en países como Latinoamérica, yo lo he mencionado en varios de mis videos, la gente piensa que por tener más títulos o porque tú estás en cierta condición puedes obtener ciertos beneficios y ya nos estamos dando cuenta que Totalmente, pues eso es el fin del titulitis y menos mal. Ya no le importa a nadie lo que has estudiado, importa el valor que le das. Yo preguntaba mucho, ¿por qué debería contratarte a ti? No quiero saber de ti, ¿por qué debería contratarte? ¿Qué habilidades pondrías al servicio de mi empresa? Y la gente se queda, pues no sé, solo he estudiado mucho y me lo merezco, ¿no? Entonces un cambio hasta diría existencial, ¿no? Bueno, y eso, hay alguna parte dentro del libro que yo también me cuestionaba. Yo siento que estos libros sobre todo son para generaciones tan jóvenes y generaciones modernas que son fáciles de adaptarse.
Pero ¿qué pasa con esas generaciones que ya son adultas, que se encuentran a sus 45, 50 años y a lo mejor no entienden esto de que los títulos ya no valen, sino que valen? ¿Qué le recomendarías a ese tipo de personas? Que nunca es tarde. Nunca es tarde. El otro día estuve haciendo una conferencia en Bolivia y me vino una persona de 40 años diciéndome, ay, me hubiera encantado ser speaker. Y digo, pero parece que estoy hablando con alguien de 90 años. O sea, y más teniendo en cuenta que las personas que tienen 30 o 40 años ahora, vamos a vivir hasta los 100 años. 100 años. Es que no has llegado ni a la mitad del partido. ¿Qué me estás contando? Entonces, primero de todo, creo que las creencias limitantes que tenemos respecto a la edad es la primera barrera. El cerebro es plástico a cualquier edad. Puedes aprender con 90 años también. Entonces, no hay problema. Tenemos que romper esa barrera de pensar que es tarde ya para hacer cualquier cosa, para nada. Y de hecho, ¿qué recomendaría? Primera acción, autoconocimiento. Que de hecho en el libro pongo muchas herramientas, desde el enneagrama hasta el test gratuito de vía carácter que todo Dios debería hacer. El libro Descubre tus fortalezas, que es un libro que regalaba a cada persona que yo contrataba en mi equipo. Nunca es tarde para empezar el viaje a autoconocimiento. Le recomendaría empezar el autoconocimiento para entender cuál es el talento único que tiene esa persona y cómo puede aplicarlo. Porque todo el mundo tiene un talento único. Lo que pasa es que nos infravaloramos. Creemos que, pues yo no sé, no sabes por qué no has empezado. Pero todo el mundo tiene talentos que puede poner al servicio de los demás. Y también recomendaría, no solo eso, sino buscar habilidades de alto valor. Tú ya lo mencionaste, pero quiero que nos detengamos ahí un poquito y extendamos un poquito esa información. Tenemos muchos miedos, nos enfrentamos a una inteligencia artificial que avanza más rápido de lo que nosotros mismos pensamos, incluso hay teorías de que ya tienen desarrollados avances, pero nos lo están soltando de a poquitos para que no nos sentamos preocupados. Y tú dices, listo, la inteligencia artificial lo más seguro es que adopte ciertas matrices para hacer más fácil el trabajo. Pero ¿cómo yo puedo fortalecer mis conocimientos, mis capacidades por medio del autoconocimiento con esas tres estrategias? Que es el enneagrama, el vía character y el librito. Claro, la conexión es enorme porque más que nunca vamos a tener que entender qué nos hace únicos como humanos. ¿Cuáles son mis habilidades humanas más destacadas? Porque vamos hacia un futuro más humano. Parece una ironía decirlo. No, todo lo contrario, porque al final la inteligencia artificial son herramientas, y tenemos que verlo como herramientas, que nos van a potenciar y nos van a quitar la parte pues, más coñazo, como diríamos en España, más repetitiva, para dedicarnos a la parte que agrega más valor, que es la parte humana, que es la parte de estrategia. Y hay muchos trabajos que son repetitivos y no van a acabar. Por ejemplo, el trabajo de profesor, el 50% es súper repetitivo. La inteligencia artificial le va a quitar esa parte repetitiva y va a potenciar la parte, le va a dar más tiempo a la parte más importante, a la interacción con otros seres humanos, a la interacción con los alumnos. De hecho, va a mejorar, muchos empleos van a mejorar, porque le va a permitir al profesor que incentivar el autoconocimiento individual de cada alumno, pruebas orales individuales, porque va a tener más tiempo que nunca, que les ayudará a mejorar la comunicación, porque para mí en el futuro son pruebas orales en el sistema educativo. Tener inteligencia artificial va a ser posible. Entonces, tenemos que romper ese estigma que siempre veo mucho en Colombia, y cuando hago conferencias sobre inteligencia artificial siempre veo que hay más miedo que esperanza. Porque hay dos estados emocionales cuando enfrentas un cambio, o con esperanza o miedo. Hay dos opciones. Y yo animo a todo el mundo a ver estos cambios con muchísima esperanza, porque esto está para quitarnos la parte que aporta menos valor y dedicarnos a la parte de relacionarnos con otros humanos y, por tanto, de enfatizar más que nunca las habilidades humanas o power skills. Sin duda alguna hay algo que a mí también me pareció genial del libro, y era que a medida que íbamos uno leyendo, le iba resolviendo varias preguntas que uno tiene a veces cuando se encuentra en un choque, que uno dice, yo de hecho cuando me lo acabé lo recomendé y dije, vea, si usted está en un momento de su vida donde se está cuestionando qué hacer, en dónde está, cuál es su futuro, léalo porque le va a servir mucho. Y hay tres cosas que me parecieron también muy interesantes de tu vida, como de tu trasfondo, y es, uno, recomiendas la actuación, o sea, hablas de que encontrar un curso te puede ayudar a responder muchas formas de interactuar, de comunicar, de hablar, y eso me pareció genial. Dos, hablas bastante de todo el tema de la mentalidad, y ese es el segundo tema que quiero tocar, no lo profundicemos porque te hace una pregunta más. Y el tercero, que también me parece como importante hablar, es tú meditas. Esas tres cosas las vamos a tocar, pero antes quiero hacerte una pregunta, y es, ¿qué consideras que es el peor error de un profesional? El peor error de un profesional, por mi experiencia en los últimos años como director, es no controlar el ego. Yo creo que es el principal error, sobre todo cuando empiezas a tener éxito en tu carrera profesional, y ahí es donde el ego se va de las manos un poco. Y tratando con otros directores, cuando era director en LinkedIn, veía que eso cambiaba a las personas. De hecho, es curioso, ¿no? Entonces, en esta nueva era laboral también
Y en esta nueva era existencial, digamos, no es sobre lo que tienes, es sobre experiencias más que nunca. Entonces, veo que hay mucha gente que se ha quedado en la sociedad antigua de tener bienes materiales, del ego, de sentirse superior. Creo que lo más importante, y hay un libro muy interesante que aprovecho para recomendar, que se llama El ego es tu enemigo, de Ryan Holiday, porque el error número uno, y donde surgen todos los problemas, conflictos laborales, todo es por culpa del ego. Es excelente ese libro. También hay uno que se llama La culpa es de la vaca y pues al final de Mira, cuentas pues es no que uno conozco, va tomo nota. culpando. Buenísimo, muy buenos, muy parecidos frente a esas mentalidades. Ahora, teniendo en cuenta que el ego muchas veces destruye hasta a los mejores profesionales, va muy de la mano a la mentalidad. Y eso es una de las temáticas que más mencionas en tu libro y es cómo desarrollar esa mentalidad, cómo entender que lo que decías anteriormente, no es que yo tenga 50 años y ya no puedo hacer más, sino cómo desarrollo la mentalidad para yo decir, bueno, listo, voy a hacer esto, voy a hacer lo siguiente, voy a cumplir objetivos. Totalmente. De hecho, hay un capítulo entero solo para la mentalidad. Buenísimo. Porque de hecho para mí es lo más importante. Porque si no tienes la mentalidad adecuada, da igual. No vas a conseguir aprender Power Skills, no vas a generar una marca personal, porque la mentalidad es el origen de todo. Como digo, hay muchos libros ahora de hábitos, ¿no? 10 hábitos para ser un crack en lo que sea, ¿no? Que bueno, les he leído todos. Exacto, yo también, ¿eh? Yo soy culpable también, ¿eh? La verdad. Pero muchas veces el origen está en la mentalidad. Por muy buenos hábitos que tú tengas, si no has cambiado tu mentalidad, no hay forma. Porque al final, cuando cambias tu mentalidad, cambias tu comportamiento. Y cuando repites un comportamiento, se convierte en un hábito. Muchos libros empiezan por aquí, cuando tienes que empezar por aquí. Y más que nunca tenemos que tener una mentalidad, primero, positiva, sobre todo cuando enfrentamos cambios, porque como digo, tenemos que verlo con esperanza. El miedo nos paraliza y dejamos de aprender. Tenemos que verlo con esperanza y ser los primeros en adoptar cualquier nueva tecnología. Que llega ChatGPT, me acuerdo cuando llegó, yo ya estaba mirando en YouTube cómo usarlo. Ya estaba investigando cómo usarlo en mi trabajo. Esos son los ganadores, los que tienen la mentalidad de crecimiento y positiva. Y hablo mucho de mentalidad de crecimiento y de la mentalidad de eterno aprendiz. Porque en esta nueva era laboral vamos a tener que estar aprendiendo todo el tiempo. No es como el viejo paradigma laboral. En el viejo paradigma laboral, ¿qué ocurría? Había una época en nuestra vida que estudiábamos, era un bloque claramente definido, y luego un bloque que trabajamos, ¿no? Había una línea bien clara. No, esa línea está desapareciendo. Vamos a tener que estar aprendiendo constantemente. Por tanto, los que van a triunfar son los de mentalidad positiva, mentalidad de crecimiento y sobre todo de eternos aprendices, que está muy conectado con el ego, en saber que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Esos son los que van a triunfar y ahí en el libro entro mucho detalle diferentes tácticas, como por ejemplo la meditación, que lo conecto mucho con el ego. No hay mejor forma de reducir el ego que la meditación, de ser consciente de tus pensamientos, sobre todo cuando tienes éxito. Y siempre digo que es la actividad que probablemente más valor me ha aportado en mi vida. Sí, en tu libro lo mencionas bastante. Yo no sé si ustedes ya se vieron Intensamente 2, pero hay una parte que a mí creo que la gente no cayó en cuenta de ese detalle. No sé si ya te la viste, si no te has visto, míratela. Pero hay un pedazo en donde Riley está completamente en pánico y la única manera de ella poder volver en sí es bajo la respiración. Claro. Y siento que esa es como la clave de entender. Una mala decisión va muy atada al desespero, a todas las conexiones neuronales que uno tiene y pues se agobia el cerebro, no puede responder. Una sola respiración puede hacer cambiar completamente. Y a veces no tienes que... Hay gente que no, pero no tengo tiempo. A veces puede ser un minuto, simplemente prestar atención a tu respiración. Un minuto, ¿eh? Y eso, hacerlo todos los días, te puede aportar mucho porque hemos perdido, con tantas distracciones como tenemos hoy en día, se ha vuelto más difícil que nunca tener momentos en los que analicemos nuestro propio pensamiento y estemos presentes, porque la tecnología nos ha traído tantas cosas buenas, pero nos ha desconectado del ser completamente. De hecho, justamente ayer estaba teniendo una conversación con el tema de los vehículos que se manejan solos, como todos los Tesla y los BYD y esto. Que hay mucha gente que está apática a eso, como no, ¿cómo va a manejar un carro solo? Como no estoy de acuerdo con eso. Y yo decía, no hay mejor lugar, entendiendo que, porque con Adam Levine también tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tráfico, y los tráficos han ido aumentando con el pasar de los años. Bueno, y Bogotá es un caso ya de otro mundo, ¿no? Pero casualmente en su conversación con Adam decía, Bogotá no es nada comparado con este y con este. Claro. Entonces, ya vemos que se está repitiendo la situación y decía, el día de mañana, cuando haya un carro que puedan manejar, es el lugar perfecto para uno. Manéjate solo, yo medito en el carro, ya. Realmente, y de un talento ese espacio me dedico a meditar para yo llegar al trabajo conectado, a donde mi familia conectada. Increíble. Entonces, o a leer un libro. Imagínate qué maravilla que puedes ir meditando, leyendo. Todo ese tiempo perdido conduciendo, poder aprovecharlo productivamente. Que para eso está... Es que en el fondo, la inteligencia artificial y toda esta tecnología
¿Cuál es el objetivo? Mejorar nuestra productividad. Tenemos que verlo tan básico como eso. Por tanto, no hay que temerlo. A mí la inteligencia artificial en mi trabajo ha multiplicado por 4 mi productividad. Es increíble. Vamos a tener más tiempo libre que nunca si queremos. Pero para mucha gente es ¿y qué voy a hacer con tanto tiempo libre? Porque qué problema, y es una reflexión que pongo al principio del libro, hay mucha gente que se identifica demasiado con su trabajo. Y tu trabajo es lo que haces, no quién eres. Y ahí es cuando entran en crisis existencial, cuando se jubilan, porque no tienen hobbies, no tienen nada fuera de su trabajo. Y el futuro que tenemos por delante probablemente sea con más tiempo libre que nunca. Hay, digamos que una parte dentro de toda esta conversación de inteligencia artificial que evidentemente también pues, nos pone en una discusión y la cual a veces entiendo, digamos que toda esta preocupación que hay. ¿Qué pasa cuando el trabajo de la inteligencia artificial se vuelve tan repetitivo? Sobre todo, digamos que en uso de estudios o de universidades donde ya los estudiantes utilizan esto y se nota que hay una repetición de repetición. ¿Cómo ahí uno entra para modificar eso? Claro, esto encaja mucho con lo que he dicho antes, de que todo se va a volver más humano, tanto en el trabajo como en la educación. Porque para mí, sin duda, el futuro es volver a hacer... Bueno, volver no, nunca se ha hecho, de hecho. Eso en la antigua Grecia se hacía mucho, de hecho, que es exámenes orales. La inteligencia artificial, el ChatGPT, te va a ayudar a prepararlo. Te vas a tener un temario y tú vas a aprender a través de ChatGPT, haciéndole preguntas, te va a explicar, oye, no entendí esta parte. Va a ser como tener un profesor individual contigo. Y gracias a él te vas a poder preparar para poder hacer de forma oral ya el examen. Porque el profesor, al mismo tiempo, va a tener más tiempo que nunca para poder hacer un examen individual oral contigo. Entonces va a ser increíble. Vas a aprender a hacer buenas preguntas, que es una de las habilidades más importantes, y vas a aprender a comunicarte a través de exámenes orales. Vas a aprender habilidades, power skills como la comunicación. Es decir, el futuro es brillante. Borja, para finalizar esta conversación que está muy interesante y que igualmente si quieren conocerla más a fondo, léanse el libro porque está bastante bueno y la verdad pues le responde. Vámonos con el último parte y es todo el tema de power skills. Lo hemos mencionado bastante, lo tenemos. Creo que es la solución a muchos de los problemas y le va a ayudar a cualquiera. Pero antes te voy a hacer otra pregunta para romper el hielo. ¿Qué consideras tú que debería tener una persona en su hoja de vida? Si ya sabemos que al final de cuentas la hoja de vida no son los títulos, entonces ¿qué pongo yo? Claro. Y viniendo de LinkedIn, que al final de cuentas muchos tenemos publicado. Claro, exacto. De hecho, para empezar... Y aquí me enfoco en el perfil de LinkedIn, porque siempre digo que la hoja de vida va a morir, LinkedIn va a sustituir completamente, porque es mucho más dinámico, puedes ver el contenido que hace esa persona, pero de las cosas más importantes y que la gente no hace es mostrar qué te apasiona. No solo tiene que ser sobre tu pasado y tu experiencia, tiene que ser aspiracional tu LinkedIn, tiene que ser que hables de lo que te encantaría hacer también y lo que te apasiona. Y claro, otra vez autoconocimiento, mucha gente no sabe. Entonces tienes que poner ahí qué te apasiona y cuáles son tus habilidades. Y más que nunca. De hecho, en LinkedIn tienes una sección para habilidades que pocas personas usan. Y tienes hasta 50 habilidades para poner tanto soft skills, power skills, como habilidades técnicas. Aprovecha ese espacio. Tu extracto, habla sobre tus power skills más destacadas. ¿Cuáles son? Entonces, otra vez, autoconocimiento y tenemos que mostrar en nuestra marca personal qué nos hace únicos. Yo cuando contrataba en LinkedIn, mi primera pregunta, ¿por qué debería contratarte? Y no quiero saber de tus títulos. ¿Por qué debería contratarte? Y ahí quiero entender si la persona tiene autoconocimiento, qué habilidades tiene, cómo se comunica esa propuesta de valor única. Y tu LinkedIn tiene que reflejar esa singularidad que todo el mundo tiene. No con... Ahora mucha gente está haciendo muchos perfiles de LinkedIn con ChatGPT. Se notan todos iguales. Entonces, claro, vamos a volver cada vez más a dar más valor a lo humano. La parte que tanto le interesa a la gente es los power skills. Primero, defínelos, ¿sí? Porque... De nuevo, yo ya me leí el libro y para mí es clarísimo, pero si yo estaba hablando con cualquier persona y me dice, oiga, no, ¿cuáles son sus power skills? Va a ser como, no, ¿el qué? Pues, gimnasio, hago 20 de pecho. Entonces, define power skills y, por favor, yo sé que tú en el libro tienes como los 4, las más importantes. Sí. Habla de esas y nada, pues digamos que esta parte sí me parece súper interesante. Entonces, perfecto. Pues mira, podría definir power skills como las habilidades que nos enseñan en el sistema educativo. Tan simple como eso. En el sistema educativo solo te enseñan habilidades técnicas, todo el tiempo. Matemáticas, geografía, haces un examen, tienes una nota. Enfoque total. Y se olvidan por completo las habilidades humanas. ¿Qué es eso? Los power skills tienen muchos sinónimos. Habilidades blandas, que odio el término, por eso lo odio, es blandito, parece que son menos importantes. Define soft skills, ¿no? Yo las conocía como habilidades blandas. Soft skills, habilidades blandas. La mayoría de las personas las conocéis por eso, está bien. Pero quiero que la gente lo use cada vez más por power skills. Porque son muy poderosas en tu carrera profesional. Y cada vez hay más estudios que muestran que esas soft skills son lo que va a determinar tu éxito.
puede ser que tu primer trabajo lo consigas por tus habilidades técnicas, pero lo que te va a hacer crecer son tus habilidades interpersonales, o como siempre llamo de power skills, porque como digo, odio el término soft. De hecho, el término viene del ejército, en los años 60, que diferenciaba entre habilidades duras y soft y habilidades blandas, y le llamaban soft o hard, porque hard eran las que tenían relación con armamento, llevar un tanque, armamento, entonces claro, la llamaban hard. Las soft, como no eran de temas las llamaban, de fuerza, pues que era pues, el liderazgo del comandante, y de ahí vino ese término que hoy en día se sigue usando mucho, de soft y hard. Y como digo, me gusta llamar de power porque son importantísimas y son aquellas habilidades que te ayudan a relacionarte con otros seres humanos. Y también me gusta mucho hablarlas de habilidades humanas, es lo que nos diferencia. Y ahí hay muchas muy importantes. Por ejemplo, la más importante que hablo mucho en el libro es la persuasión. Porque estamos en la era del conocimiento y nunca se ha vuelto tan importante convencer a otros en nuestras ideas, en nuestro proyecto, como nosotros en un proceso de reclutamiento, como emprendedores, ni te cuento. Entonces es una habilidad que no nos damos cuenta y lo usamos constantemente. Y en el libro tengo toda una metodología para mejorar ese power skill que para mí, de lejos, es el más importante. Y el segundo es la creatividad, también que como creatividad pura, por lo menos en las próximas décadas no vamos a ser sustituidos. Siempre vamos a ser nosotros quienes hacen las preguntas, no ChatGPT. Entonces la verdadera creatividad surge de las preguntas también. Y luego otras importantísimas, inteligencia emocional, por ejemplo, es una habilidad que tendría que enseñarse, es un power skill que tendría que enseñarse en el sistema educativo. No es normal que en el colegio te enseñen cómo está compuesta la mitocondria o cuándo España, entre comillas, descubrió América y no te enseñan a gestionar tus propias emociones. Es ridículo. No te enseñan a comunicarte. Siempre digo que quien triunfa es el que mejor sabe comunicar, no el que más sabe. 100%. Por eso el power skill de la comunicación y la persuasión es lo más importante. Siempre digo que en la escuela tendría que haber clases de teatro para mejorar la comunicación. Y si no ha habido la posibilidad, como yo hice en mi momento, apúntate a clases de teatro. Puede ser tu mejor inversión, de hecho. Y siempre lo digo esto. Ahora, de hecho, para mejorar mis habilidades de comunicación en conferencias, estoy haciendo cursos de stand-up comedy. También. Entonces, siempre se puede mejorar y la comunicación es una habilidad que es la que puede cambiar por completo, es el power skill definitivo. Que siempre digo que la persuasión es una rama de la comunicación, pero es sin duda lo más importante que podemos hacer para tener éxito en un mundo que va a ser dominado por la inteligencia artificial. De hecho, ahorita mismo, o sea, como te contaba, yo soy creador de contenido y pues justo estoy grabando ahorita un nuevo capítulo que es cuando uno tiene un break de creatividad y uno está completamente estrellado. Y leyendo tu libro, como te decía, y leyendo otros, llegué a la conclusión de, bueno, hacerme un curso de actuación, de improvisación. El de stand-up comedy pues es genial, además amo a los comediantes. Y bueno, y ya para terminar el tema de Power Skills, otra cosa muy importante también es que son habilidades transferibles. Cualquier Power Skill, lo que tú aprendas sobre persuasión, lo vas a usar para cualquier trabajo. Lo que tú aprendas sobre liderazgo, da igual qué empresa sea, lo vas a usar. Y se perpetúa en el tiempo. Lo que tú aprendes sobre comunicación ahora, te aseguro que en 10 años sigue vigente. Lo que tú aprendes sobre cualquier habilidad técnica, marketing, en un año está obsoleto, o menos, dependiendo. Entonces son habilidades que son inversiones a largo plazo. Entonces eso es un punto muy importante en un mundo tan cambiante, invertir en aquello que dura en el tiempo, que perdura en el tiempo. Y luego otra cosa muy importante, no sabemos los empleos del futuro. No tenemos ni idea. Siempre pongo el estudio del Foro Económico Mundial que muestra que el 65% o el 70% de los niños que están entrando ahora van a trabajar un trabajo que no existe todavía. Entonces, ¿qué habilidades técnicas le enseñas? Tienes que centrarte en habilidades humanas porque no hay otras. Porque no sabemos lo que va a haber. Este es como explicarle a alguien a principios de los 90, pues tu trabajo. No había internet. Tienes que explicar primero internet para decir que va a hacer que es un podcast, pero que se sube, que lo suba a dónde, subes a dónde. Pero tú te imaginas explicarlo, tienes que explicar primero internet, es una locura. Eso me recuerdo el otro día. Sin existir internet. Sin existir internet, primero explica internet a alguien de principios de los 90. Hostia. Y después explicarle, lo mismo va a pasar con alguien dentro de 30 años, explicarnos los trabajos. Es que no podemos ni imaginar, porque la inteligencia artificial va a significar más de lo que fue Internet en su momento. Obvio. Y la gente que es reactiva, esto no es para mí. Es como decir, cuando llegó Internet, que esto no era para mí. Entonces, tenemos que tener la mentalidad, como hablamos, de curiosidad, de entender, de cómo puedo aplicar esto en mi trabajo. Porque no sabemos los empleos que va a haber. De hecho, esto me recuerda, la semana pasada con mi padre, que se sentó conmigo y me dijo, he hablado con tu tía y he decidido hacerme esto de Instagram. Me dice el otro día. Y le digo, bueno, papi, ¿y qué te puedo ayudar? Bueno, explícame exactamente cómo funciona, ¿no? Y le digo, bueno, pues, empieza desde cero, ¿no? Bueno, pues subes fotos y la gente le da me gusta.
Y mi padre, ¿pero por qué la gente haría eso? Entonces te das cuenta que realmente qué difícil es explicar nuevas tecnologías, porque dentro de eso también hay cambios de mentalidad. Entonces tenemos que ir por aquello en lo que se perpetúa en el tiempo. Hay otro tema que a mí me pareció increíble y que nosotros como creadores de contenido lo mencionamos y tú lo mencionas en el libro. Cómo desarrollar o cómo volverse un buen storyteller. Al final de cuentas, eso está en un emprendedor, en un jefe, en un líder, en lo que sea. ¿Tienes técnicas, tienes estrategias, tienes un libro que recomiendes para las personas que les gustaría? Perfecto. Bueno, aquí no soy muy objetivo. Mi primer libro, Potencia tu persuasión, una parte muy importante del libro sobre cómo mejorar las habilidades de contar historias. Ahora le han puesto el nombre sexy, que está muy de moda, storytelling, pero siempre ha existido. Okay. Es como el que cuenta chistes. Los que cuentan chistes y lo hacen muy bien, te aseguro que han contado ese chiste 500 veces. Y con contar historias es lo mismo. Tienes que practicar. Tienes que pensar siempre... Yo en mis conferencias siempre pienso, ¿cómo puedo arrancar con una historia? Por ejemplo, como la que cuento en el libro del avión. Siempre pienso, ¿qué historia puedo conectar con el tema que quiero hablar? Y eso siempre tenemos que pensarlo. Cuando hacemos presentaciones en el trabajo, ¿cómo puedo conectar con una historia? Y bueno, las historias que más conectan, como sabemos, son la historia de un personaje principal que pasa por una serie de desafíos, película Disney, y hay un cambio status quo. Pues piénsalo, ¿cómo puedo aplicar esto? Pero no solo tiene que ser una historia mía, puede ser la historia de una empresa, inventada de otra persona, pero la capacidad de hacer eso va a ser crucial porque tu mensaje va a ser mucho más recordado, va a tener mucho más impacto y va a tener mucha más persuasión. Borja, para terminar, últimas dos preguntas que quiero hacer cierre, que obviamente lo mencionaste tú igualmente, claro. Y es, como te decía, para mí LinkedIn hoy en día, pues siendo tu trasfondo y digamos que tienes bastante experiencia, se ha vuelto una nueva red social. Una nueva red social en donde la gente está publicando constantemente en qué ámbito está y hacia dónde va. ¿Qué crees que va a pasar en LinkedIn en un futuro? ¿Crees que va a tomar más fuerza? ¿Crees que se va a convertir en una red social como lo que vemos en Instagram, TikTok, demás? Y bueno, también ahí agrego una parte y es, ¿qué pasa con los egos? Porque mucha gente a veces se siente un poco abrumada de, esta persona acaba de publicar que ahora es CEO de... Claro. Sí, ¿cómo ves eso y qué piensas de eso? Claro, bueno, no soy muy objetivo tampoco porque mi red social profesional es LinkedIn, es mi favorita, es mi red social favorita de lejos, LinkedIn. Y es una red que se usa muy poco. Muy poco. Solo menos del 2% de las personas crean contenido. Menos del 2%. Creo que ahora actualmente 1.5% crean contenido. ¿Qué significa eso? Que es un mar de oportunidades para las personas que crean contenido. Para construir la marca personal LinkedIn ahora mismo es una oportunidad gigantesca. Y LinkedIn te puede dar cosas que no te da ninguna otra red social. Puede ser desde encontrar el trabajo de tus sueños en LinkedIn, porque se publican vacantes. Puede ser encontrar un partner, vender, reclutar, aprender con LinkedIn Learning, por ejemplo. Entonces es una red que no se entiende bien y no se usa bien. Y viene creciendo muchísimo, ha pasado los 1.000 millones y crece a 2 usuarios por segundo. Es una bestia. El futuro para mí de LinkedIn es, pero totalmente brillante. Y la gente tiene que empezar a usarlo, tiene que empezar a crear la marca personal. Y una parte muy importante de mi libro es cómo construirla. Pero no desde el punto de vista conceptual. Yo leo muchos libros sobre marca personal y todo es muy conceptual. Es el porqué, pero luego no te dicen paso a paso cómo... El libro te explica paso a paso cómo hacerlo en la más importante, la red social personal más grande del mundo, que es LinkedIn paso a paso, desde una buena fotografía, desde cómo crear contenido, desde cómo optimizar cada parte del perfil, cómo hacer búsquedas. Todo esto es esencial porque ya digo, la marca personal, sobre todo LinkedIn, ya no es opcional. Siempre digo que la marca personal es lo que fue el título universitario en el siglo XX, de importancia. Tenemos que diferenciarnos. Nos van a contratar más que nunca por nuestra red de contactos, por nuestra marca personal que colocamos en la mesa. Y si emprendes, bueno, ya ni te cuento. Entonces, tenemos que invertir en eso, entender, igual que las Power Skills, entender por qué la marca personal en LinkedIn es tan importante y poner manos a la obra, empezar a hacer contenido, que es lo que los dos errores que veo siempre a la hora de construir una marca personal en LinkedIn o en cualquier lugar, es falta de constancia y el famoso síndrome del impostor. Esos son los dos principales errores. Y en cuanto al ego, desgraciadamente las redes sociales es un espejo de lo que por sociedad a veces nos pasa. Como hablaba antes, el error de muchos profesionales es dejarse llevar por el ego y eso lo transmiten en LinkedIn y otros muchos lugares. Borja, pues ha sido un placer tenerte nuevamente aquí, de verdad. El libro profundiza mucho de los temas que hablamos ahorita. Y pues nada, simplemente quiero que invites a las personas que vieron este capítulo, ojalá sean cientos, miles, y recomendarles tu libro rápidamente. Y lo último es que, pues como siempre, a mí me encanta, vas a hacer este libro firmado y uno de ustedes que comente y diga por qué les gustaría ganarse este libro, pues se lo enviaremos en cualquier parte de Colombia. Genial. Pues recomiendo a todo el mundo
que sea curioso, que tenga ganas de aprender, que tenga esa mentalidad de eterno aprendiz, que hablo mucho en el libro, a entrar en profundidad en este libro porque es una hoja de ruta para entender qué habilidades tenemos que trabajar para triunfar en un mundo que va a estar dominado por la inteligencia artificial. Y no solo hablo de power skills, de habilidades interpersonales o habilidades humanas, sino también de marca personal, importantísimo, sobre todo en LinkedIn, y de mentalidad, porque esta es la clave del éxito, tener esta mentalidad de tomar acción en lo que aprendamos. Y el libro es una hoja de ruta con pasos accionables para transformar tu carrera profesional. Listo, y Borja, vamos a finalizar con un TikTok que es, pues, digamos que puede que tenga la posibilidad de volverse muy, muy viral.